Bien, hermanos, nos encontramos en el Liceo B2 en Diego de Almagro, donde se está realizando la confraternidad Interiglesia Zona Norte, la 23ª. Y tengo conmigo al hermano Caupolicán Contreras. Hermano Caupolicán, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Pedro. Usted es un rostro bien conocido en las actividades de la misión de la Iglesia de Dios Pentecostal. Precisamente quería conversar con usted en cuanto a, para conocerlo un poquito más. Me decía usted que venía de la zona sur Claro. del país. Sí, soy nacido en la ciudad de Punta Arenas, 2 de julio de 1956, tengo Ya. 57 años. Mire, ¿y cómo llegó al norte usted? Bueno, viví en Santiago en mi juventud, a la edad de los 20. Me trasladé a Punta Arenas, o sea, desde Punta Arenas a Santiago el año 77, con mi padre, que es de la Fuerza Armada. Y de ahí estuve en Santiago viviendo unos años y volví a Punta Arenas el año 84. Ya. En ese año, después de vivir una vida bastante desordenada, muy desordenada, el Señor me llamó a sus caminos el día 28 de octubre en la Iglesia de Dios Pentecostal de Punta Arenas. En aquel tiempo estaba nuestro pastor Alfredo Solsona, él ministraba la Iglesia de Punta Arenas. Alfredo Solsona Zamorano. Claro, exactamente. Y de ahí después, bueno, el Señor me bendijo con mi esposa a los 2 o 3 años de conocer al Señor, y posteriormente a eso nos trasladó a la ciudad de Iquique. Y de ahí comenzó un andar por este Chile querido, donde el Señor me ha honrado de conocer muchos siervos, muchos hermanos, Ay, qué el bueno. día de hoy. Qué bueno. Yo me acuerdo que yo lo conocí a usted en El Salvador. Claro, cuando Sí. trabajaba para Marmentini y Atelier. Salvador Martínez de Tenerife, Claro, y claro. estuvimos armando su mercado en Potrerillo, en Barquito, en Salvador y en Potrerillo. Ah, ya. Claro que sí. Hermano, ¿y usted me podría contar detalles de su conversión al Señor? Mira, hermano Pedro, fue tremendo porque yo había tenido una falsa conversión meses antes, donde se hizo un llamado al altar, y yo pasé más que nada porque en la casa donde estaba viviendo, que era de mi hermana, yo estaba provocándole incomodidades a ella, ¿ya? Con mi manera disipada de vivir, y estaba rompiendo un compromiso que tenía de ir allá a Punta Arenas, de volver a mi tierra, a trabajar, a ser un hombre productivo, a buscar a Dios, pero fueron promesas, ¿no? Ya. Entonces hubo una falsa conversión, pasé al altar, me acuerdo, derramé unas gotitas de lágrimas, Como para satisfacer un poco la... nada más. Claro. Pero en el mes de octubre, me acuerdo que ese día yo fui a la iglesia porque era el día 28 de octubre del 84. Fui porque mi hermana ya yo la tenía ya aburrida. Ya. Entonces me dijo, me había leído la cartilla, que ya no me soportaba más. Entonces yo venía de una fiesta ese día y llegué con unos amigos a la iglesia, ¿ya? También para cumplir con la conciencia. Y estaba la flota naval, estaba la iglesia evangélica flotante. Ah, ¿Ya? claro, sí, sí lo vi. Y bueno, yo estaba ahí en el último asiento, mirando todo como quien mira un espectáculo más, en mi interior cuestionándolo todo, diciendo esto no es para mí, Un ajeno a la... un ajeno total, ¿no? a todo lo que era espiritual. Exactamente. Y comenzó este varón a predicar, un marino. Pero en un momento de la predicación había tal virtud, que después lo entendí así, usó de tal manera el Espíritu Santo a ese hombre, que yo sentía el dedo de Dios que me acusaba mi corazón, que me decía lo que yo era. Qué tremendo. Tremendo. Sentí que Dios me desarmó mis argumentos. Sentía sus dedos y que me decía todo lo que yo era, y me dijo lo que me esperaba, que era una horrenda expectación de juicio. Pero junto con ese mensaje me puso la esperanza, donde me dijo, si tú crees, yo voy a hacer por ti lo que nadie jamás ha hecho. Qué bendito el Señor, hermano. Y en ese momento fue la lucha, porque a mis oídos había otra voz que me decía, no creas, te vas a volver fanático, vas a perder tus placeres, ya no vas a poder drogarte, no vas a poder tener las mujeres que quieren y los placeres que tú quieres. Que se está desarrollando una batalla por la vida. Una batalla vital, los cielos estaban puestos en ese momento en mí, pero una voz era la voz que me decía acá en mi mente, y la otra voz me habló el corazón.
fue más poderosa la que habló a mi corazón. Qué bendito el nombre del Señor, Amén. hermano. Qué bueno, una preciosa experiencia, Sí, sí. porque dice la palabra del Señor que Él nos tiene escogidos desde el vientre de nuestra Amén. madre, Así es. porque en su omnipresencia Él ha previsto el tiempo de nuestra conversión, Así y nos ha es. escogido. En su tiempo. Y cuénteme, hermano Capolicán, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo usted después vivió? Me relataba recién que estuvo un lapso de 2 o 3 años hasta que se casó. ¿Cómo conoció Exacto. a su esposa usted? Mira, para no perder el hilo de lo que ocurrió cuando el Espíritu del Señor me convence y me da la fuerza para Claro. pararme y pasar yo al altar, porque tenía que caminar un trecho. La decisión y mi acción debía acompañar lo que Dios me decía. Y yo me paré de mi silla, me tragué el chicle que estaba comiéndome Ya. y caminé al altar y en el altar me derrumbé. Y ahí lloré y alababa a Dios y los hermanos, era una cosa tremenda. Lloré como 2 horas cuando me levanté, era una poza de llanto. Me paré y lo único que sentí era que ya nunca me iba a estar solo. Esa fue la convicción que yo tuve. No le digo, hermano, que yo vi todo color de rosa, ni que todo, como algunos, hay testimonios muy lindos. Claro, Lo mío fue saber tener una seguridad. que estaba ahí, era en mí, Claro. que él había hecho una obra. Bueno, de ahí me comenzó el Señor a bendecir un trabajo, me dio un trabajo muy humilde, de obrero a la construcción. Lo tuve que compartir con gente que su vocabulario era terrible y Claro. el espíritu me hacía rechazar esas cosas, pero fueron procesos que eran necesarios para mí. Moví músculo que jamás había movido, ¿ah? Y el Señor me fue bendiciendo espiritualmente y también me fue bendiciendo laboralmente. Comencé de lo más bajo hasta el día de hoy, que yo ocupo un cargo de gerente de una empresa. Yo no pido más al Señor, no le pido más porque me ambiciono más, porque sé que los tiempos son de Él y mi anhelo de corazón, hermano Pedro, se lo confianza y yo necesito servir a Dios más, darle Claro. más tiempo al Señor. Pero no apresuro los tiempos ni busco tampoco ministerio, sino que necesito individualmente como creyente apartarme en santidad para el Señor. Bueno, lo que ocurrió durante esos años siguientes, yo esperaba a la mujer que iba a ser mi compañera. Ya. ¿Usted se la pidió al Señor? Yo le dije, Señor, necesito saber si voy a tener una compañera. Y por ahí, por unos sueños que tuve, sabía que iba a venir mi esposa en algún lugar. Y pasaron del 84, 85, 86, 87, 3 años. Ayunaba mucho, hermano, mucho. El Espíritu siempre me impulsó a ayunar mucho. 7 días, lo digo para gloria al Señor, no para la honra mía. Pero el Espíritu me llevaba a ayunar 7 días continuados, sin beber agua, sin comer nada, trabajando. Vi experiencias tremendas de parte del Señor durante esos periodos. Hasta que un día en la iglesia donde servía y todavía en Punta Arenas, yo tocaba la guitarra, me acuerdo del único corista que había en la iglesia. Y de repente estábamos antes de comenzar la reunión, me dice el hermano Caupolicán, le quiero presentar a la hija del hermano Carlos Gopal. Y la miro y veo a la morena hermosa. En ese momento me flechó. Quedó flechado al Claro, instante. sí, fue una cosa así. Qué bueno, qué lindo. ¿No? Así que, bueno, mi esposa me dice que yo tampoco no sintió atracción hacia mí, sino que de repente vino el Señor en un momento de su vida y le colocó amor por este personaje, por mí. Ay, qué lindo. Él nos unió, nos casamos el día 4 de junio del año 88, no soy muy malo para las fechas, pero al año siguiente de habernos casado, el Señor nos dio a Paula, la mayor de nuestras hijas, después vino Nicole, después llegó Yair y después llegó Michelle. Tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y hemos recorrido esta tierra bendita, esta patria privilegiada, por la cual hay que orar mucho. Amén, sí. Por todo lo que sabemos, ¿ah? Exactamente. Sabemos. Sobre todo ahora que el Espíritu Santo está amonestando para Sí, buscarle, más sí, que nunca. cómo no. Porque hay mucha inminencia de la venida del Señor, sobre Sí. todo ahora. Y previo a que Él venga van a ocurrir cosas acá en la tierra no muy agradables, entonces hay juicio del Señor también. Amén. Así que eso ha sido en síntesis, hermano Pedro, mi conversión, las cosas que el Señor ha hecho. Bueno, podría relatar tantas experiencias lindas, pero hemos recorrido
después de irnos de Punta Arenas fuimos a Iquique, en Iquique estuvimos unos años, 5 o 6 años con el pastor Zenón Aburto, de ahí nos fuimos trasladados a Santiago, estuve en el Liceo Macul con el pastor Arturo, de ahí el Señor nos envió a Puerto Montt, estuve allá con nuestro pastor Joel Aguilera, después de eso nos fuimos a la ciudad de La Unión, ahí con nuestro pastor de Río Bueno, que me queda un poco retirado, pero es nuestro pastor Payán. Y después de eso, Antofagasta con nuestro pastor Claudio Ortiz. Todo este tiempo ha sido de peregrinar, de conocer las iglesias, de conocer muchos hermanos en Cristo. Pero de todo este caminar, lo que estoy viendo estos últimos tiempos, el mover de Dios, yo creo que aquí en Diego Almagro está alcanzando como el clima, está alcanzando como el auge mayor que estamos viendo aquí, en Diego Almagro. Claro. No sé lo que vendrá después. Yo creo que va en aumento. Quiera el Señor que se generalice, Claro que sí. en todas las iglesias. Amén. Sí. Sí. De Arica a Punta Arenas que sea la bendición. Amén, amén. Necesitamos nosotros que el Señor se glorifique y se mueva en medio de todo su pueblo. Sí. Que es un tiempo difícil, como usted decía, Sí. y es un tiempo donde hay que hacer harto. Así es. Hay que hacer harto. Entonces, bueno, hermano, ha sido muy agradable conversar con usted. Y yo pienso que ya los hermanos que nos van a ver en línea van a poder conocerlo un poquito más, pero los que no le conocen bien, y van a poder gozarse también, porque hay muchos jóvenes que también están mirando, están en una etapa de crecer y necesitan también escuchar la experiencia de hermanos con mayores años en el Evangelio. Yo no quiero omitir una parte importante de esto, porque sé que esto de unirse en matrimonio, si uno lo hace humanamente, puede traer consecuencias desastrosas. Claro. Yo tuve testimonio de que ella era mi esposa y ella tuvo testimonio de que yo era su esposa. Lo único que nos equivocamos fue que pusimos la fecha del matrimonio. Amén. Hay que esperar en Dios hasta Para el todo. final. Claro. Hasta el final, esperar en Él. Amén. ¿Ya? Y eso lo dejo como consejo a los hermanos queridos que van a oír esta entrevista, que van a ver, que esperen en Dios. Una de las cosas que más nos cuesta como creyentes es esperar en Dios. Y cuando no sabemos esperar en Él, nos metemos en severos problemas. Sí, pues vienen consecuencias que, Claro que sí. después llegamos a lamentar. Exactamente. Y la única manera de revertir eso es a través de mucha humillación, mucha búsqueda del Señor, porque Dios es poderoso para transformar todas las cosas. Claro, hermano. Cuando confiamos en Él, Él hace todo. Así es. Ya, hermano Capoligán, ha sido un agrado compartir con usted. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias por la disposición. A usted, mi amor, por la invitación. Muchas gracias.